Bendito. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas bendiciones de parte de Dios para tu vida, tu casa, tu familia y allí donde estás, sea cual fuere el lugar, el país, la ciudad y la hora y el día en que estés uniéndote a este nuevo programa, a esta nueva edición de la serie de los videos del Evangelio según Lucas. Que la presencia del Espíritu Santo esté obrando en tu persona, en tu vida, que te ayude para un aprovechamiento mejor de lo que vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios hoy. Saludo muy especial desde el Ministerio Plenitud y ya te animo a que avancemos juntos en este nuevo material que vamos a estar compartiendo, en este nuevo tiempo. Hoy nos toca avanzar más, ya vamos a avanzar del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, pasamos al capítulo 4. Es bueno recomendar que visites los videos anteriores si es que te estás uniendo por primera vez a esta serie de enseñanzas. Y si no, bueno, comparte todos los materiales que fueron de edificación, de bendición para tu vida. Comparte con otros, comparte el bien con los demás. Hoy vamos a estar avanzando y ya al capítulo 4. Aunque hemos pasado bastante tiempo en el capítulo 3, todavía quedaron bastantes cosas que desarrollar. No hemos compartido lo que habla acerca de la promesa del bautismo que Jesús hace bautizándonos con el Espíritu Santo. Eso vamos a conectarlo cuando avancemos más en nuestro programa y nos toque desarrollar desde otro pasaje del Evangelio. Vamos a estar uniendo y repasar lo que no hemos compartido. Vamos a conectarlo con un próximo texto de capítulos más avanzados del Evangelio de Lucas. Por eso es que estoy dejando entre paréntesis o dejando en suspenso el desarrollo de esos versículos. Pero hoy vamos a avanzar y nos toca compartir desde el capítulo 4, ya lo dije, verso 1, y dice de esta manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, estos 4 versículos vamos a tomarlos para desglosarlos y compartir, desarrollar en nuestro programa, en nuestra edición de hoy. Lo primero a destacar acá, del verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán. ¿De dónde estaba volviendo? Recordemos que él cruzó toda la región. Él fue desde su ciudad, desde Nazaret, donde se había criado, donde había crecido. Él cruzó toda la región y fue hasta la zona del río Jordán,
hizo el peregrinaje para su bautismo. Ya expliqué en el video anterior por qué fue importante este recorrido y por qué la importancia del río Jordán para que uno sea considerado un ivrí, un hebreo. Y bueno, Jesús tuvo sus razones, ya lo expliqué. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Entonces él estaba regresando. ¿A dónde? A la zona donde se había criado, donde había crecido. ¿Cuál era esa zona? La zona de Nazaret. Pero de camino, digamos, el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo le impulsa para ir al desierto. Miremos que él estaba haciendo algo similar a lo que ocurrió con Israel. Lo que proféticamente experimentó Israel como nación estaba volviendo a ocurrir, estaba volviendo a pasar individualmente, personalmente, en la vida de Jesús. Ya lo vamos a explicar más enseguida. Y dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En la explicación que hace Mateo acerca de este incidente, dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto para ser tentado, ser probado por el diablo. Cuando uno anda lleno del Espíritu Santo, eso no significa que uno no va a enfrentar situaciones adversas, situaciones opuestas a una vida tranquila, una vida apacible. Siempre va a haber oposición, siempre con más razón, con alguien que está lleno del Espíritu Santo y quiere vivir en los caminos del Señor, con mayor razón y con mayor intensidad vendrá la tentación, vendrá la oposición. Entendamos que tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. En la oración que Jesús nos enseñó a orar, la que conocemos como el Padre Nuestro, dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Porque en nuestra condición de personas caídas, más fácilmente vamos a caer. Pero Jesús, siendo alguien que nació sin pecado, siendo alguien con la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, Él tomó sobre sí ese desafío de confrontar a las tinieblas, confrontar al diablo en su propio territorio. Digo, en el territorio del maligno. Él no huyó, él no se escapó, sino que él fue y lo confrontó. Allí en su nido, digamos, en su agujero, por así decirlo, en su territorio, en su campo. Pero Jesús prevaleció. Y el Espíritu Santo mismo lo impulsó para de esa manera Él, en lugar nuestro, enfrentar, tomar la batalla para de una vez por todas dar los primeros golpes, en lugar de nosotros que en una condición debilitada, en una condición de caídos, debíamos hacer, pero no lo podíamos. Pero dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué el Espíritu haría esto? ¿Por qué el Espíritu no lo llevó más bien evitando esta confrontación? Porque el Espíritu Santo viene para ayudarnos a vivir una vida victoriosa, una vida de plenitud en el poder de Dios. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu nos empodera, de tal manera que nosotros podamos establecer, siendo usados por Dios, siendo señoreados por Dios, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios no se puede establecer con gente timorata, temerosa, miedosa. La palabra de Dios nos enseña, los cobardes no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cada vez que el Espíritu Santo empodera a uno, es para confrontar a las tinieblas. Es para avanzar, expandiendo y extendiendo el reino. Sin que eso signifique que uno deba enorgullecerse, deba caer en el error de pensar que es por sí mismo lo que se logra. Uno siempre tiene que estar reconociendo, entendiendo que es por el poder del Espíritu Santo. Jesús hizo eso. Jesús en un texto registrado en Mateo capítulo 12 dice que Él, por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, echaba fuera a los demonios, que todas las cosas que Él hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí está tomando la iniciativa. No en vano, Dios es reconocido con un nombre. Dios se da a conocer como Jehová de los ejércitos, como el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Dios no es conocido como el rápido en las huidas, sino que el poderoso en batalla. Un hijo de Dios no debe ser reconocido por ser rápido en correr, en huir. Cuando la Biblia dice que debemos huir de las tentaciones, lo que está diciendo ahí es que evitemos. Pero si uno está con el llamado de Dios, si uno está ante una situación de confrontar algo, no debe salir huyendo, tiene que confrontar, tiene que reprender. El apóstol Pedro dice, resistid al diablo, dice que permanezcamos en Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos permanecer en Dios, resistir al diablo y él huirá. La palabra resistir allí no es aguantar, sino que es confrontar. Dios no nos llama a que estemos, por ejemplo, si vamos caminando por una vereda, una acera, y vemos que 20 metros delante nuestro hay 3, 4 perros, pitbull o unos perros que se ven bravos, sería necio de parte nuestro ir directo hacia esos perros y tentarlos. Sería mejor evitar, desviar unos metros, ir a la vereda opuesta, por la vereda opuesta y evitar. Pero si nosotros hacemos eso y esos perros se acercan, no debemos huir. Debemos confrontarlos a esos perros y ellos van a huir. Básicamente es eso lo que está diciendo Pedro, que debemos permanecer en él, debemos confrontar al diablo y él va a huir.
Jesús estaba haciendo esto. Jesús estaba sometiéndose a Dios. Porque es lo que Pedro dice: someteos a Dios, resistid al diablo, o sea, confrontarlo y él va a oír. Jesús estaba sometiéndose. En el momento del bautismo, Juan le decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, pero él estaba haciéndolo como identificación para nosotros. Él estaba sometiéndose a Dios Padre. El Padre estaba reconociéndole a él. Él estaba obedeciendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento. Y se dejó impulsar, se dejó guiar por el Espíritu Santo al desierto. Él no rehuyó, él no evadió ese momento, sino que él, plenamente confiado, fue y confrontó. Uno no tiene que tentar a Dios buscando problemas, pero tampoco uno debería dejar mal parado la reputación, el testimonio del poder de Dios, huyendo de los problemas. Cuando Dios nos empodera, cuando Dios nos capacita para confrontar cada situación. Hay un balance, hay un equilibrio entre las dos cosas. Y acá encontramos a Jesús que, siendo guiado por el Espíritu Santo, es llevado al desierto. Y dice: por 40 días, y era tentado por el diablo. Ese es su trabajo, a eso se dedica. El diablo significa acusador. ¿Y por qué estaba tentándole? Porque si no, la única manera de él poder acusar, de poder tener un derecho de acusar, era encontrar alguna desobediencia, alguna caída. Y sobre este punto es necesario que expongamos lo siguiente. Y quiero que prestes atención a lo que voy a decirte. Ningún demonio, ningún adversario, Satanás, Lucifer, ningún demonio tiene el permiso de matarnos. Ellos no tienen el permiso de tomar nuestra vida. Si ellos pudieran matarnos, ya lo habrían hecho hace tiempo. El único que tiene la potestad de dar y de quitar la vida es Dios. Ningún demonio, ningún espíritu tiene la potestad de matarnos. Esto debes grabarte, esto tenés que grabar en tu corazón. Si tuviera esa potestad, ya lo habrían hecho. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utilizan? Como no tienen esa potestad, entonces la manera es encontrar un derecho por la desobediencia nuestra. Cuando viene la tentación, cuando ponen delante nuestro las ofertas para que caigamos en desobediencia, entonces allí es cuando nosotros otorgamos a las tinieblas, otorgamos a los demonios, otorgamos al diablo, al adversario, el derecho para acusarnos. Jesucristo en el último momento, unas horas antes de ser entregado, de ser tomado para ser crucificado, Él estaba enseñando a sus discípulos y Él decía:
he aquí viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Por qué Jesús decía? Porque él no pecó, él se mantuvo obediente, firme, fiel a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Entonces el diablo no tenía argumento alguno para presentarse ante la corte y acusar a Jesucristo. Por eso es que Jesús fue el Cordero perfecto, fue inocente, y aunque Él entregó su vida, aunque Él murió físicamente, la muerte no lo pudo retener, porque era inocente. Entonces dice acá que por 40 días era tentado por el diablo. La única manera en que podamos nosotros ser hallados, ¿cómo diría? Como blanco de las tinieblas, es cuando nosotros le otorgamos derecho. Porque las cosas que Dios hace, todo lo hace en base a justicia, en base a derecho. No es por lástima, es por justicia, es por derecho. La oración, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no es algo de causar lástima, sino que es cuestión de reclamar derechos. Por eso es que la palabra de Dios dice, la oración del justo puede mucho. Porque muchas veces uno clama y no encuentra respuesta, porque hay muchas injusticias en uno y hay muchos derechos otorgados a los acusadores. Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10, dice, habla de la necesidad de perdonar. Eso está en 2 Corintios, en el capítulo 2, verso 10. Habla de la necesidad de perdonar. Y hubo un caso en que una persona estaba viviendo de manera muy corrupta, era parte de la congregación en Corinto. Entonces Pablo en su momento dijo, yo entrego a esta persona a Satanás para que haga, para que lo ataque. Eso es otro tema, no lo vamos a explicar ahora. Pero en la segunda carta, en la primera carta él hizo eso, en la segunda carta él dice, bueno, ya aprendió, ya se arrepintió, hemos visto que aprendió la lección, entonces perdónenlo. Y él hace una recomendación a la congregación ahí. Dice, perdonadle y recibidle de nuevo. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. La falta de perdón, las acusaciones sin argumentos, sin fundamentos, otorgan derecho al acusador, al diablo, en contra nuestra. Por eso es que uno de los mandamientos, más específicamente el 9º mandamiento, nos ordena a que no acusemos, a que no difamemos, a que no hablemos mal de otras personas, porque estamos otorgando derecho al diablo, al acusador. Jesús estaba con todas las áreas de su vida, estaba totalmente cubierta, estaba limpio. Entonces el diablo trató de encontrar algo. Y lo primero que él usó, lo primero que él utilizó para encontrar alguna brecha fue aprovechar un momento de necesidad, un momento de situación extrema que estaba pasando Jesús, a causa de que él tomó la decisión de ayunar por 40 días. Dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces allí es cuando
viene el tentador, él no va a venir posiblemente cuando te encuentres más fuerte. Aunque el ayuno inicialmente debilita el cuerpo, pero después el cuerpo como que reacciona, y no solamente uno se encuentra más saludable físicamente, porque eliminó toda contaminación, todas toxinas y muchas otras cosas, pero por sobre todo está firme, fuerte espiritualmente. Pero hay deseo, hay hambre. Entonces allí es cuando aprovecha el acusador. Y dice en el argumento, en el verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense la argucia de el diablo. Así como hizo con Eva, así como hizo con la humanidad, empieza a sembrar duda. Él no está diciendo, tú que eres hijo de Dios, o ya que eres hijo de Dios. No. Así que, si Dios es tu papá, si Dios es tu padre, ¿por qué estás en esta situación? Si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, ¿por qué estás sin trabajo? Si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, ¿por qué las cosas están así como están? ¿Por qué estás en necesidad? Si Dios te ama tanto, si Dios es tan poderoso, ¿por qué ya de una vez no te saca de esta situación? Siempre va a tratar de usar el argumento de la duda, de sembrar duda, primeramente acerca de la identidad. La Biblia dice, unos versículos atrás de este pasaje que estamos leyendo, en el último versículo del capítulo 3 de Lucas, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, habla de Adán y se refiere a Adán, menciona a Adán como hijo de Dios. Hijo de Dios, Adán, hijo de Dios. Cuando el diablo tienta a Eva, ¿cuál fue el argumento? Dice, con que Dios les prohibió. Así que Dios les prohibió. ¿Por qué será? ¿No será porque Él no quiere que ustedes sean como Él? No van a morir. Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, de este árbol, serán como Dios. Pero la Biblia dice que antes de comer, ya Adán y Eva tenían la imagen de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eran los únicos seres que tenían la presencia del Espíritu, los únicos que fueron creados a imagen de Dios y los únicos que eran llamados hijos de Dios. Hijos de Dios porque fueron hechos a imagen y tenían su espíritu. Entonces él trató de sembrar duda. Lo mismo hace acá. Dice, si eres hijo de Dios. No dice, yo sé que soy hijo de Dios, entonces, no. Entonces, es momento para que te pongas a analizar en qué está obrando el diablo, qué trampas está utilizando para sembrar dudas. Si sos hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esto? Otra vez, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús nos enseña cómo tenemos que hacer nosotros, cómo tenemos que contraatacar, cómo tenemos que responder. Jesús no le dijo, claro que soy hijo de Dios.
sabes que soy hijo de Dios. Voy a demostrarte que soy hijo de Dios. No, Jesús no cae en la trampa. Y Jesús respondió a la manera en que nosotros tenemos que hacer. Escrito está. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. Y Jesús utilizó el texto bien específico que tenía relación con la situación que estaba atravesando. Lo primero que tenemos que ver acá es que para que nosotros podamos responder escrito está, debemos saber qué es lo que está escrito y dónde está escrito. Este pasaje posiblemente es uno de los más conocidos en el mundo entero, no solamente por gente seguidora de Dios, sino que se usa en muchos ámbitos. Casi toda la humanidad, casi medio mundo o más que toda, que digamos gran porcentaje de la humanidad conoce la frase, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo acá? Para que nosotros podamos decir, escrito está, debemos conocer las Escrituras. Entonces, esa es la razón por la que hacemos estas enseñanzas, estos estudios, y es para que conozcas lo que está escrito, pero también cada uno tiene que hacer su parte, tiene que tomar la responsabilidad, cumplir su responsabilidad de leer, de aprender y retener lo que está escrito. ¿Ustedes creen que Jesús estaba portando una Biblia, un rollo o algún pergamino bajo el brazo allí? No. Cuando Jesús dice escrito está, ¿de dónde está sacando él? Está sacando de lo que había memorizado. Y no dice cualquier texto de la palabra. Él no responde, escrito está, oh Jehová, júzgame según tu justicia. Aunque eso está escrito, pero no tiene nada que ver con el momento, con la situación. Entonces, es responsabilidad nuestra aprender la palabra para que seamos diestros en el uso de la palabra, como cuando se usa una espada, para que utilicemos los textos bíblicos acomodados a cada situación, sacamos los textos a relucir, pronunciamos, declaramos la palabra de Dios, según sea la situación, según sea la necesidad que estamos pasando, enfrentando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver acá. Y Jesús dice, escrito está. Ahora bien, aunque la mayoría conoce este texto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Tristemente, gran mayoría de la gente que conoce este texto no sabe dónde está escrito. Cuando nosotros leemos el Nuevo Pacto, los Evangelios, y muy especialmente las cartas, las epístolas, vez tras vez, encontramos como está escrito, como dijo el profeta, o como dice las Escrituras. Entonces, cada vez que ustedes leen eso, ustedes tienen que ir al texto original, dónde está escrito, qué profeta es el que dijo, cuándo lo dijo, bajo qué circunstancia, en qué contexto lo dijo. Entonces, cuando Jesús cita este pasaje, Jesús lo hace de manera correcta, porque la similitud de los acontecimientos era, en gran medida se
se parecían bastante, porque esto fue dicho por Moisés cuando Israel estaba a punto de ser introducido a la tierra que Dios le prometió. Y esto lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, que lo vamos a leer. Pero, ¿cuál era el contexto de esto? Israel fue llamado por Dios su hijo. En Éxodo dice Dios, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Dios le dice a Moisés, ve y di a Faraón, Israel es mi primogénito. Yo mataré a tu primogénito. Así textualmente dice en Éxodo, cuando le dice a Moisés que va y se presente ante Faraón. Y acá encontramos a Jesús, al Hijo de Dios. Israel fue sacado de Egipto, fue sacado en un tiempo de hambre, después de haber padecido, soportado. 400 años estuvieron ellos en la tierra de Egipto, pero 40 años estuvieron en el desierto. Y acá Jesús, Hijo de Dios, está 40 días ayunando. ¿Dónde? En el desierto. Situaciones parecidas, similares. Y en ese contexto Jesús responde. Y responde sacando de lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué es lo que dice en Deuteronomio capítulo 8? Vamos a averiguarlo. Dice así en el capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Esta es la palabra que Moisés está diciendo al pueblo de Israel antes de ellos, excepto Moisés, antes de que ese pueblo hubiera entrado a la tierra prometida. Moisés no iba a entrar, pero estaba dando las instrucciones. Y dice que debían cuidar de poner por obra, de cumplir los mandamientos. Dice, ¿para qué viváis? O sea que la manera correcta de vivir es conocer, aprender, practicar los mandamientos, porque es la regla de vida comunitaria para que nosotros nos relacionemos bien unos con otros y nosotros con Dios. Cuando uno hace eso, vienen los resultados posteriores, los beneficios de vivir obedeciendo a Dios. Y dice, y seáis multiplicados, o sea que hay expansión, hay avance. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. O sea que las promesas de Dios están al alcance y uno puede avanzar, uno puede poseer las promesas. Uno puede expandirse, uno puede vivir de manera correcta, de manera buena, crecer, ampliar, avanzar, poseer. Dice verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Te acordarás, no te olvides lo que Dios hizo en tu vida. No olvides cómo, a pesar de que fueron tiempos difíciles los que pasaste anteriormente, no olvides que clamaste a Dios, no olvides que Dios con mano poderosa te libró, te hizo pasar y te hizo avanzar, seguir adelante cuando pensabas que ya no tenías salida. Sin embargo, Él en su misericordia y con su poder te hizo seguir adelante y hoy te encontrás todavía con oportunidad de seguir, de avanzar.
Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué hizo Dios eso? Dice, para afligirte. ¿Puede Dios afligir? Sí. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito de Dios que permite las pruebas, que permite los tiempos de aflicción en nosotros? Primeramente es el formar carácter en cada uno. Un carácter sólido, firme, no alguien endeble de carácter, no alguien que ante cualquier caída de hoja se asuste y salga corriendo, sino que alguien firme, alguien que pueda reflejar el corazón de Dios, alguien valiente, alguien que haya aprendido a usar correctamente las herramientas para vencer las adversidades. Entonces, Dios utiliza para eso los tiempos difíciles. Pero también lo utiliza ¿de qué manera? Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de cumplir o no los mandamientos. Entonces acá tenemos dos lados. Uno es la confianza que Dios tiene en nosotros ante los seres espirituales, ante todo el universo, que Dios como que se gloria en nosotros, pone su confianza. Sí, yo sé que mi hijo puede. Y ustedes van a saber, seres angelicales, todo el universo, van a saber que no en vano yo los rescaté a ellos, porque ellos sí me aman. Ellos sí van a prevalecer, ellos sí van a vencer. Ellos son gente que van a recibir mi autoridad delegada para gobernar la tierra. Y tiene que ser probado. Pero no solamente eso, dice acá, para saber, para conocer lo que había en tu corazón. ¿Acaso Dios no conoce lo que hay en el corazón de uno? Dios sí sabe. Pero acá la palabra conocer, dice, la palabra para saber, dice para saber lo que había en tu corazón, es la palabra yadá, que entre sus significados no solo significa conocer, sino que significa descubrir. O sea, lo que está diciendo acá es que al pasar por estos tiempos de aflicción, se descubre, sale a relucir, se expresa lo que es realmente la verdadera condición de nuestro corazón. Porque muchas personas prometen y prometen y prometen fidelidad a Dios, mientras todas las cosas están bien, mientras todo es, como se dice, color de rosa, mientras todo es en un ambiente, yo suelo decir, suelo comparar como esas plantas de invernadero, de los viveros, que están bajo un ambiente climatizado, un riego controlado, las vitaminas, los abonos, los nutrientes dosificados correctamente, con la iluminación correcta, protegida allí. Es fácil de esa manera, pero uno toma esas plantas, a veces lo pone en la intemperie, ya en el clima verdadero, y muchos no resisten. Pero dentro del ambiente de invernadero sí que se veían bonitas. Mucha gente es así, en un ambiente de canciones, en un ambiente de servicio, de reunión de grupo, de culto, donde te dice, hermano, te amo, Dios te bendiga, sonrisitas, te ponen la mano al hombro,
aire acondicionado, nadie te persigue, nadie... Es fácil ser cristiano así, es fácil ser un seguidor de Dios. Pero ¿qué de cuando uno está en el campo de batalla, en la adversidad, en el día a día, cuando uno salió del tiempo de lo que se conoce como el tiempo del culto, de la reunión, en el día a día, cuando uno llega a la casa, cuando uno va por el camino, cuando uno va al trabajo, cuando tiene que enfrentar el pago del día siguiente, la cuota, o el familiar enfermo, o la situación difícil, o los hijos, o el matrimonio, o la salud. Allí es cuando va a salir lo que está adentro. ¿Confías realmente en Dios? Entonces dice acá, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es el contexto y aquí está el pasaje que Jesús usa como espada contra el acusador, aquel que vino con la intención de sembrar duda. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás teniendo hambre? Si eres hijo de Dios y si sos tan poderoso como se dice, bueno, hacemos un milagro, convertí esta piedra en pan. ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir teniendo necesidad? Si Dios es tu papá, Él te va a respaldar. Pero acá Jesús usa el texto y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Primeramente su palabra. Su palabra es nuestro sustento, su palabra es nuestra fortaleza. Cuando nosotros tenemos su palabra llenando nuestro corazón, vamos a encontrar siempre la herramienta para vencer, para prevalecer en todo tiempo, manteniéndonos como hijo de Dios, no dudando de quiénes somos, no cayendo en la duda de ¿será que Dios me ama? ¿Será que todavía soy hijo o hija de Dios? Si Dios es mi papá, ¿por qué? O muchos se quejan con Dios. Pero dice acá algo todavía más interesante. Dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. La palabra maná viene de la palabra man, así como se escribe hombre en inglés, pero no significa eso. Significa sencillamente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue la reacción inmediata cuando Dios mandó a aquellos que ellos no conocían. Dios no les mandó pan. Dios les envió una comida que ellos no conocían. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos, entendamos este punto? Porque la respuesta de Dios no siempre va a venir a la manera que nosotros pretendemos o conocemos. Va a venir de la manera más sorprendente. La respuesta de Dios va a venir posiblemente de la manera menos esperada, más sorprendentemente, de quien menos o por donde menos pensamos que va a venir el socorro. El salmista decía, Jehová está entre los que me ayudan. ¿Acaso Dios no es el único que debe ayudarnos? Sí, Dios es la fuente, pero Él puede utilizar a cualquiera o cualquier herramienta. Si utilizó hasta a un burro, a un cuervo, para hablar y para llevar comida, ¿por qué no puede usar a cualquiera? Entonces cuando dice,
te envió maná, comida que no conocías tú ni tus padres. No esperes a que Dios va a hacer siempre las cosas de la misma manera. Jesús siempre hizo de manera distinta los milagros, aunque sanó a a una multitud de gente que tenía problemas de salud similares, parecidos, pero Él no usó la misma manera siempre. Lo hizo de manera distinta, aunque estaba enfrentando situaciones de dolencias, enfermedades parecidas, similares, en personas diferentes. Entonces, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. Y puede ser lo que tal vez será tu reacción a la manera en que Dios va a responder. Lo necesario y lo importante es que cuando venga la respuesta sepas identificar que eso viene de Dios y que no viene del maligno, porque no sea que estés en un momento de aprieto económico y vayas y pidas la bendición de Dios para que te ganes la lotería. Dios no usa de esa manera las cosas. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, fíjense algo interesante acá. Lo que empezó como una prueba, terminó siendo algo tan largo, tan extenso, terminó siendo un castigo. Ellos en ese momento pidieron comer algo, se quejaron, murmuraron. Dios les envió alimento, Dios también les envió maná. Pero la intención de Dios no era tenerlos con maná 40 años. A veces uno comenta como bendición la provisión diaria limitada de Dios. ¿Qué representa el maná? Representa la provisión diaria, porque todos los días, excepto en el Shabbat, caía el maná. Era diaria, era segura, pero era limitada. Entonces, cuando uno atraviesa situaciones límites de escasez, a veces lo contamos como testimonio. Yo he tenido tiempos así en su momento, en que para mí era todo un testimonio contar cómo Dios proveía para cubrir el día en la parte económica. Nosotros como familia en sus momentos hemos dado pasos de confianza al seguir lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, y hemos sido probados, pero era una satisfacción y un gozo ver cómo Dios proveía para el día a día. Pero mayor satisfacción es cuando salimos de esa situación de escasez. Acá menciona cómo dice, tus vestidos nunca te quedaron chicos. Dice acá, a ver, verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea que la misma ropa que tenían de niños fue la ropa que tenían a los 40 años. Cuando era niño eso era bueno. Ah, qué bueno, Dios nos proveyó la ropa. Necesitaba ropa, necesitaba calzado y no tenía para comprar y me regalaron. Y es algo milagroso, pero que varios años después
uno siga con la misma ropa porque no puede más, eso ya no es un milagro, eso ya es un castigo. Eso es porque no pasó la prueba. Entonces es bueno que uno analice. Cuando hay gente que por décadas o por muchos años está en esa situación límite, precaria de el día a día, no falta, porque Dios en su bondad, en su misericordia provee, pero provee maná. Pero Dios no quiere mantenernos con maná. Dios quiere mantenernos, como dice en los versículos previos, para que nosotros vivamos, para que nos ensanchemos y que entremos y poseamos la tierra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere proveernos más de lo que es para el día a día. Eso lo dice, lo explica Pablo en su carta a Timoteo en el capítulo 6. En el capítulo 6, primeramente, él dice que muchos por querer enriquecerse fueron atravesados de muchos dolores, de muchos males, de muchos sufrimientos. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el amor al dinero. Pero en ese mismo capítulo 6, dice que Dios, allá por el verso 15 a 16 de 1 Timoteo capítulo 6, dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos y para que teniendo en todas las cosas todo lo necesario, nosotros podamos bendecir, compartir eso con otros. Ese es el plan de Dios para todos. No el maná. El maná es el tiempo de la prueba. El deseo de Dios es que el maná sea temporal para que salga a relucir, para que sea descubierto lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros testifiquemos, demostremos que aún en ese momento difícil nosotros permanecemos firmes, fieles a Dios y decimos, Padre, me puede faltar todo, pero que no me falte tu presencia. Me puede faltar todo, pero que no me falte tu palabra. Jesucristo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando estaba hablando con aquella mujer samaritana, vienen los discípulos que fueron a comprar qué comer, vienen junto a él y le preguntan si quería comer y dice, no. Entonces ellos se preguntan, ¿acaso esta mujer le habrá traído algo de comer? Y Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En el Evangelio de Juan, 2 capítulos más adelante de ese capítulo 4, en el capítulo 6, Jesús, más específicamente versos 64, 65 y 66, dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es lo que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en el contexto de que muchos le abandonaron, él pregunta a los discípulos, ¿acaso quieren también ustedes irse, alejarse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Su palabra, su espíritu, Él sopló vida en nosotros. Sus ordenanzas, sus indicaciones, su dirección, su palabra creativa, creadora. Él dijo, Él ordenó y fue hecho. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vencer en el momento de la prueba. Dios quiere que nosotros aprobemos el examen. Pero en el caso de acá que leemos de Deuteronomio 8, ellos se aplazaron como en los exámenes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en la escuela, en el colegio, uno reprueba el examen, cuando uno queda aplazado en ¿el examen para qué es? El examen es para
como dice el nombre, para ser examinado, para saber qué tanto nosotros aprendimos. Lastimosamente, se supone que uno no se va a poner a estudiar en el día del examen o día antes, pero en la práctica generalmente ocurre así. La mayoría de los estudiantes no prestan atención, se pasan distraídos en otras cosas durante los meses, las semanas, durante los días previos, durante el tiempo en que se enseña las lecciones. Pero cuando llega el momento del examen, de examinar lo que se aprendió cuando se dieron las lecciones, muchos ahí rápidos se ponen a estudiar. Y para qué negar, en su momento, en mis tiempos de estudiantes también caí en ese error. Que rápido me apuraba y aunque gracias a Dios aprendía rápido, pero Dios espera que nosotros, al momento en que Él nos hace pasar una situación, que aprendamos. Cuando Él nos habla en su palabra, cuando nos alimentamos día a día de su palabra, Dios espera que allí nosotros aprendamos el principio que trae ese mensaje, esa palabra, para que cuando enfrentemos la prueba, nosotros sepamos usar la palabra. Dicho de otra manera, para que nosotros aprobemos la lección, el examen. Pero en este caso ellos no lo hicieron. Ellos murmuraban, ellos se hastiaban, ellos decían, estamos cansados de comer siempre este maná. Nosotros extrañamos las cebollas de Egipto, la carne, los puerros, las cebollas, todo, los melones, los pescados de Egipto, decían. Entonces, en vez de dar gracias, en vez de agradecer a Dios, ellos murmuraban. En un pasaje bastante conocido y repetido y muchas veces mal utilizado, de Filipenses capítulo 4, verso 13, Pablo dice esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice Filipenses capítulo 4, verso 13. Lo que debemos entender de este pasaje es que para que Pablo pudiera haber dicho todo lo puedo en Cristo, debemos leer lo que él escribió unos versículos antes. Unos versos antes, él está dando gracias a los que le habían enviado ayuda, provisión para su estadía, el tiempo en que él estaba en prisión. Y dice, mucho me regocijé, palabras más, palabras menos, solamente lo estoy diciendo de memoria. Mucho me regocijé, decía él, de que al fin hayáis retomado el cuidado de mí. Y decía él, no lo digo porque tenga escasez, sino que por todo y en todo estoy enseñado. Dice, por todo y en todo estoy enseñado, así para tener hambre como para estar saciado, para tener abundancia como para tener escasez. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, y ahí es cuando viene el versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no podría haber dicho todo lo puedo si él primeramente no hubiera aprendido a vivir en contentamiento, en gratitud, en tiempos de escasez y también en tiempos de abundancia. ¿Cómo vivía él en tiempos de escasez? Dando gracias y dice, estando contento con lo que tenéis. Así que teniendo sustento y abrigo, estad contento con lo que tenéis, decía también él. ¿Y cómo vivía? Teniendo en abundancia, compartiendo con otros. Así como él lo explica en su carta a Timoteo capítulo 6. A veces uno pide ayuda, socorro a Dios en tiempos de escasez, pero se olvida de Dios en tiempos de abundancia. Precisamente eso es lo que está diciendo acá en el capítulo 8 de Deuteronomio. Dice,
Verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, o sea, abundancia, higueras y grandes higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y en el verso siguiente dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Lastimosamente, con demasiada frecuencia ocurre esto. Lo que advirtió Moisés, con demasiada frecuencia pasa. Esto lo está diciendo él en el capítulo 8. Allá por el capítulo 31, 32, él dice, engordó Jesurún y se alejó de mí. Jesurún es otra forma de llamarle a Israel. Se olvidó de Dios. En el momento de la prueba, en el momento en que viene el tentador para decirnos, si Dios es tu papá, si Dios es tu padre, ¿por qué estás pasando así? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Debería ser, sí, Dios es mi Padre. Padre, yo te doy gracias porque me hiciste tu hijo. Y así como pasó con Pablo, le sacaron todo a él. Dice que le sacaron los pergaminos, le sacaron los abrigos, le sacaron la libertad, le sacaron todo. Pero una cosa no le pudieron sacar. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe. O sea, le quitaron todo lo material, le quitaron la libertad física, pero una cosa no lo pudieron quitar. No le quitaron su confianza, la fe en Dios. Eso está en 1 Timoteo. Entonces, en el momento de la prueba, que no te quiten tu fe. Que cuando viene el diablo a querer sembrar duda, con que si Dios es tu papá, ¿por qué estás así? Si ya oraste, ¿por qué no te viene la respuesta? ¿Será porque Dios no es tu papá? ¿Dios ya no te ama? ¿Dios no tiene planes para contigo? Es el momento en que te gloríes en Dios, es el momento en que digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y te fortalece con qué? Te fortalece con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús en otro momento, él dice lo siguiente. Encontramos, por ejemplo, tanto en
unos capítulos más adelante, Lucas 6, como en Mateo también, que Jesús decía, no os afanéis por el día de mañana, que comeréis, que vestiréis, porque cada día trae su propio afán, dice. Y ponía el ejemplo, mirad las aves, miren las flores, los lirios del campo, los comparaba con Salomón, y dice ahí, si Dios viste a esas flores mejor que las vestiduras de Salomón, si Dios alimenta a esas aves, ¿acaso no valemos nosotros mucho más que esas aves? ¿Acaso nuestro Padre va a fracasar en sustentarnos? Dice, ¿no es más la vida que el alimento? ¿Acaso la vida no es más que el comer solamente? Que el esforzarnos, que el gastar nuestra vida detrás del trabajo para conseguir más y más y más. Eso es lo que nos ayuda a entender cuando nosotros guardamos ese séptimo día de descansar, porque estamos testificando de que Dios es suficiente para sustentarnos, de que vamos a enfrentar ese siguiente primer día y segundo y tercer día y cuarto y quinto y sexto día, dándole gracias a Dios, confiando en su provisión diaria, y que lo más importante es lo que Dios dice, y que nosotros ese séptimo descansamos, aprovechamos, le honramos, aprendemos de su palabra, aprendemos lo que Él dice para nosotros para esa semana siguiente. Le damos gracias por la semana de provisión, le damos gracias, compartimos con otros la provisión, la bendición, los testimonios de cómo la fidelidad de Dios estuvo día tras día. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, volviendo a nuestro pasaje original de Lucas 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ese fue el primer golpazo que Jesús da al diablo. El primer golpe es no dudar de nuestra identidad como hijo de Dios, no dejar que las circunstancias externas nos convenzan de nuestra identidad. Fíjense en el caso de David. Llegado un momento, David, siendo perseguido por el rey Saúl, él tuvo que huir y fue a Laquis, donde estaban los filisteos. Recordemos que él se hizo famoso precisamente por matar al campeón de los filisteos, a Goliat. Pero él era el ungido del Señor. Él era aquel de quien cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Él fue el que fue ungido por el profeta enviado por Dios. Él sabía que era el próximo rey. Él sabía que era el ungido del Señor. Sin embargo, en ese momento, ¿él qué hizo? Él se dejó crecer la barba, se dejó chorrear, derramar salivas, escribía por las paredes. La gente decía que él estaba loco. Hasta el propio rey decía, ¿acaso no hay suficientes locos en la ciudad para que me traigan otro más? Qué difícil situación. Pero David, mientras estaba ahí escribiendo, haciéndose el tonto, el loco, escribiendo y raspando las paredes, él en su corazón mantenía esa firmeza, esa confianza de que él sabía
que Dios tenía un tiempo, de que Él seguía siendo el ungido del Señor. Que Él seguía siendo el que Dios había llamado, independientemente de la situación que estaba atravesando. Y así puede ser tu caso. Puede que haya promesa que Dios te dio, palabras que Dios te entregó en un momento determinado, palabras extraordinarias, promesas, grandes cosas, bendiciones. Pero hoy tu vida, tu circunstancia es totalmente contraria, opuesta a lo que fueron esas palabras. Sería bueno que tomes este tiempo como un tiempo de aprendizaje. La manera en que Dios te va a sustentar, porque tal vez te encuentres muy pronto a decir, ¿qué es esto? Porque te va a sorprender la manera en que nunca antes en tu vida Dios te proveyó de esa manera, pero ahora sí. Así como pasó con el maná. Tus padres no conocieron, ellos conocían el pan, pero no conocían el maná. O sea, Dios siempre está listo para hacer algo nuevo, pero espera que aprendamos la prueba. Espera que en ese momento en que se va a descubrir lo que hay en nuestro corazón, lo que salga a luz sea gratitud, alabanza, confianza y no queja. No queja. Así es que por hoy hasta acá vamos a llegar. La próxima semana vamos a avanzar con el siguiente versículo, la siguiente oportunidad de prueba o tentación. Pero que lo que compartimos hoy, espero que sea de provecho y te ayude, te afiance en la fidelidad, en la confianza que debes tener en Dios, en la seguridad de quién sos en el Señor. Que lo externo no afecte lo interno. Que lo de afuera no afecte tu corazón. Que la fortaleza que hay en tu corazón, que la palabra que espero que esté allí en tu corazón, sea la que proclames, pronuncies y te ayude a afianzarte, a permanecer firme y a prevalecer en este tiempo. No solo de pan vas a vivir. Empieza a vivir de lo que sale de la boca de Dios. Empieza a buscar lo que Dios dice para este tiempo, para esta situación, para este momento de tu vida. ¿Qué te dice Dios? Puede que sea necesario que simbólicamente te encuentres en el desierto, es decir, que busques un tiempo de estar a solas, sin interrupciones con Dios, para que puedas escuchar lo que sale de la boca de Dios. Puede ser que sea necesario que apartes un día, un retiro, un ayuno, un fin de semana, que busque la respuesta. Señor, quiero saber en este tiempo de desierto, en este tiempo de prueba, en este tiempo de escasez, de necesidad, quiero tu palabra para mi vida y por ella, por tu palabra que me hablas hoy, me voy a guiar. Ese va a ser mi ancla, mi firme ancla del alma, como dice en el libro de Hebreos. Espero que la respuesta de Dios esté contigo. Espero que el tiempo del maná no sea de años para tu vida, sea de días, para que pronta y rápidamente saltes del tiempo del maná, del tiempo de provisión diaria, segura pero limitada, que no te sobra para el día siguiente, pero te es suficiente para ese día. Espero que avances al siguiente punto, al tiempo en que entras a la tierra, al tiempo en que Dios bendice tu trabajo, tu labor. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, lo primero que terminó, lo primero que cesó fue el maná. Porque Dios ya no quería darle
provisión diaria limitada. Dios quería bendecir, aumentar, prosperar, multiplicar el trabajo de ellos, tal como hemos leído en Deuteronomio. Entonces, que salgas que salgas prontamente, si acaso es la situación por la que estás atravesando, del tiempo del maná y entres al tiempo en que Él multiplica y bendice la obra, el fruto de tu trabajo, de tu labor. Y tu corazón se regocije y no te olvides de Dios. No digas en la abundancia, nadie me ayudó, nadie me dio nada, todo lo hice con mis fuerzas, porque aquí Dios dice, reconoce que Jehová tu Dios es el que te da las fuerzas para hacer las riquezas. No sea que construyas, compres, veas aumentados tus bienes y te olvides. No te olvides de tu Dios, porque entonces va a venir otro tiempo de prueba para que aprendas a vivir, como Pablo dijo, si ya aprendiste a vivir en escasez, pues si acaso te olvidas de Dios en tu abundancia, vas a tener que pasar otro tiempo de prueba para aprender a vivir en abundancia. A mucha gente le es más fácil vivir en escasez que vivir en abundancia, porque en la escasez claman a Dios, pero en la abundancia se olvidan de Dios. Que no pase eso contigo. Acuérdate de tu Creador, teme a Dios, acuérdate de quién te da las fuerzas, quién te provee, quién te multiplica, quién te bendice. Ese es nuestro Padre amoroso, aquel que independientemente de qué estés atravesando externamente, Él te dice, sos mi hijo, vos sos hijo suyo, Él es tu Padre. Que el Señor te bendiga mucho, que tengas una semana de bendición. Si este video, esta enseñanza te edifica, te ayuda, te fortalece, te animo a que compartas con otros. Si no te has suscrito todavía al canal, que lo hagas, que te suscribas. Espero encontrarme contigo en la siguiente enseñanza. Dios te bendiga.